Hola a todos, os habla el maestro Fide Óscar de Prado para pokeriajedrez.com. Estamos con la nueva entrega de la final de maestros de Bilbao, en este caso la ronda 3. Y en el torneo principal, donde están jugando pues los 4 fuertes grandes maestros. Tuvimos hoy el enfrentamiento entre los jugadores que iban en cabeza. Anand llevaba 2 puntos, Aronian 1,5. Acabó la partida en tablas. Unas tablas relativamente rápidas, pero bueno, muchas jugadas y una variante de la española que ambos conocían bastante bien. Y la otra partida del día, la que enfrentaba a Ponomariov, que tenía 0 puntos, y Vallejo con medio, pues se ha decantado a favor del primero, tras una imprecisión de apertura de Vallejo. La verdad que se quedó perdido, no vio ahí un golpe táctico, y bueno, fue toda la partida a remolque, y realmente pues Ponomariov no le dio opción, ganándole en buen estilo. Con esto ha finalizado la primera vuelta. Tenemos a Anand con 2,5 de 3. Con 2 puntos queda Aronian. Con 1 se pone Ponomariov y con medio queda Vallejo, cerrando esta primera vuelta, ¿no? Una pena para Paco, que ha llevado 2 blancas y unas negras, y que solo ha conseguido pues medio punto. Ahora quedará una segunda vuelta y esperemos que el torneo mejore para él. También veremos qué sucede por arriba, pero bueno, a mí me da mucha pinta de que el torneo, si acaba como está, pues no sería de extrañar. Aunque bueno, veremos si Aronian en esta segunda vuelta es capaz de apretar a Anand y superarle, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ver las partidas. La primera del día, Ponomariov-Vallejo. Vallejo decidió jugar una siciliana. Tiene en su repertorio aperturas más sólidas como la francesa o incluso pues la propia berlinesa, pero bueno, decidió jugar en este torneo, como mismo dijo, un ajedrez bastante pues activo, aperturas arriesgadas, tratando de buscar complicaciones, porque bueno, se encontraba en buena forma, ¿no? Quizás hasta este torneo, que dice que no está calculando, pues la verdad que nada bien. Bueno, tenemos en principio un Naidor normal, y Ponomariov elige la línea de H3, ¿vale? Aquí, pues como sabéis, hay 1000 opciones para el blanco, pero bueno, las más utilizadas, pues alfil E3, alfil G5, alfil E2, incluso alfil C4, etcétera, ¿no? F4, F3, famoso, y bueno, este H3 ocupa la 10ª elección, pero bueno, se está jugando también últimamente, como siempre, no se prueban a veces no las líneas más utilizadas. Tras E6, G4, realmente ahora acabamos derivando una especie de ataque Keres, que soldería ser más normal de jugarlo directamente, ¿no? Por ejemplo, contra E6. H3, E6, G4 y aquí alfil E7. Bueno, aquí hay varias alternativas interesantes. Por ejemplo, el negro tiene varias opciones, ¿no? Además, las jugadas están bastante repartidas. La más empleada es H6, tampoco con muchísima diferencia, pero por poneros un ejemplo, alfil G2, alfil E7, alfil E3, todo es cuestión de transponer, a veces en el orden de jugadas. F4 y caballo D7. Esto, por ejemplo, lo vimos en Navara Grischuk en la Olimpiada de Tromsø este año 2014, partida que acabó ganando Navara, una partida interesante. Es una partida muy reciente, ya os digo, con H6 hay bastantes ejemplos. Caballo C6 es una jugada también importante, porque bueno, se podía dar el luego en la partida también, con otro orden, se suele jugar directamente, aunque luego se podía transponer. Y alfil G2, caballo D7, alfil E3 y alfil E7. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Domínguez contra Topalov. Domínguez juega bastantes también esta línea con blancas. Una partida de Domínguez-Topalov en Sofía ya en el año 2009 que acabó en tablas. También se ha probado aquí H4. Un Anand-Topalov es importante porque Anand también es un jugador muy teórico. Este año en Huntington 2014 ganó una muy buena partida con H4. Dama E2, en este caso, enroque y tras tomar tenemos un Mosesian Wojtasek, aquí jugó torre B8, por ejemplo, B5, B5, E5, D5, F4. Teníamos otro ejemplo interesante, Shirov Karabade en Caleta, en Gibraltar, el año pasado, se jugó alfil B7 en esa partida. Y B4, caballo A4, alfil B7, B3, alfil C6, es una partida importante del año pasado. Caruana Karyakin en Moscú, que acabó ganando Karyakin con negras, ¿no? O sea, una partida interesante. El negro, la verdad, que quedó aquí bastante mejor, ¿eh? Estas son un poquito las principales alternativas. Y también, en vez de caballo C6 y en vez de H6, también se ha jugado la jugada B5, por ejemplo.
¿no? Tenemos un Carlsen-Gelfand allí hace algún tiempo, donde se jugó esto, torre 1 e5, partida que acabó ganando Carlsen, y también de 5 se ha jugado bastante, y tuvimos un Anand-Gelfand en el año 2013, donde se jugó de esta manera, si os acordáis, una partida interesante, donde el negro consiguió una cómoda igualdad y sacar las tablas. Bueno, volvemos a la partida. Alfil E7, la jugada elegida por Paco, alfil G2, la alternativa aquí es G5, hay un par de partidas, por ejemplo, por citaros alguna, caballo CD7, H4, aquí tuvimos un Topalov-Gelfand, donde Gelfand eligió caballo C6, alfil E3 en roque, tomar y B5, la partida que acabó ganando Topalov, y también B5, en este caso Vallejo blancas contra Topalov con negras en León en el año 2012, partida que acabó ganando Vallejo. No es la alternativa principal, aquí G5, contra alfil G2, alfil G2, caballo FD7, y aquí Ponomariov hizo una jugada que realmente pues creo que es novedad, según mi base, que es caballo CE2, ¿no? Se habían probado unas cuantas jugadas aquí, pero sobre todo la principal es alfil E3, que tras caballo C6 nos lleva, hay un montón de partidas aquí, nos lleva a, normalmente se suele llegar por este orden, por el orden de 7, caballo C6, esto sería la forma normal, ¿no? Ya os digo, hay muchísimas partidas, como vimos antes algunos ejemplos. La otra alternativa es jugar en roque, por ejemplo, ¿no? Caballo C6, caballo E2, dama C7, C3, torre B8, F4, también es parecido. Baklan contra Baris Esen, este año 2014, en Turquía, hace muy poquito, campeonato turco por equipos. Y también G5, una partida algo más antigua, ya también se había probado, H4, dama B6, caballo B3, dama C7, F4, B5. Bueno, como veis siempre es muy temático, el juego tanto de blancas y de negras en estas líneas de la siciliana. Y esto es una partida Fedorchuk-Negui en Francia, en Coubertin 2009. Bueno, caballo C2, ya os digo, es una jugada nueva, un pelín, bueno, extraña. La idea también es reforzar luego el centro, el caballo pueda venir aquí hacia el flanco de rey. Aquí Paco jugó caballo C6, era interesante jugar directamente H5, esta era una idea bastante interesante también, C3 y ahora jugó H5. Bueno, esta jugada ahora en sí no es un error, pero sí la jugada natural que conlleva después, ¿no? La jugada natural que realiza Paco, la verdad que no revisó mucho, como él mismo dijo, pensando que no se podía quedar perdido realmente tan pronto, ¿no? En la apertura, pero el ajedrez es así, ¿no? Un pequeño fallo y contra un gran maestro de este nivel pues se va a castigar, ¿no? Bueno, aquí jugadas interesantes son dama C7, incluso H6 o enroque, ¿no? Pero primero dama C7 e incluso C3 después de H5, que está bien. Aquí toma G por H5. La jugada buena y correcta ahora, en vez de torre por H5, era la jugada dama C7 primero. Simplemente con esta jugada, y si caballo G3, caballo C5, las negras tienen aquí muy buena posición. Ese peón ya lo acabarán recuperando y creo que por aquí deberían de ir los tiros, ¿no? Aunque Paco, la verdad que quizás un pelín confiado de más, pues jugó la directa torre por H5, que parece una jugada muy natural, pero tiene un problema, ¿no? Objetivamente, según declaró él, bueno, a ese nivel él consideraba que se queda perdido, ¿no? Después de torre H5, es un poco de mala suerte haber caído aquí, porque resulta que las blancas tienen esta continuación, caballo por C6, B por C6, caballo D4. Como veis ahora, tenemos un ataque doble, torre y peón. La única jugada para no perder peón es torre C5, pero claro, vamos a ver lo que pasa en la partida. Por supuesto, este tipo de jugadas, pues simplemente las blancas tienen un peón de más y una clara ventaja. ¿Qué es lo que trató aquí Paco? Esta jugada es muy fuerte, B4, quizás es lo que se le pudo escapar aquí, ¿no? Bueno, objetivamente, Paco juega torre por C3, que se va a quedar bastante perdido. Pero él valoraba que la posición ya estaba perdida, entonces de quedarse perdido, que fuera lo más complicado posible el juego del blanco, ¿no? Se había analizado, y parecía la jugada mejor, la que dan los módulos, porque no da tanta desventaja, que es una jugada torre C4, ¿no? Aunque tras alfil F1 y entregar la calidad con la jugada D5, ¿no? Ahora tratando de aprovechar el ataque al peón en B4 y el ataque aquí, ¿no? Pero tras E por D5 hay caballo F6, una jugada interesante. Aún así, consideraban esta posición como muy cómoda, ¿no? Alfil G2, por ejemplo, incluso si alfil B4, alfil D2, alfil por, dama por y tras peón por, pues por ejemplo algo así como enroque, ¿no? Y lo que decía Paco es que esta posición es muy técnica, realmente el blanco no tiene, es una cuestión de técnica, ¿no? Si juega
normal, pues acabará ganando. Hombre, es cierto que hay una calidad, hay un peón por la calidad aquí, pero bueno, como veis este alfil también de momento está un poquito encerrado, aunque no es fácil para las blancas, que tienen 4 islas de peones, digamos, conseguir una gran movilidad aquí en el centro, pero bueno, utilizando las torres, ¿no? Por la columna, también puede venir la dama, el rey negro está inseguro. Vais a ver que el módulo no da mucha ventaja, lo valora en 0,60, o sea, da bastante compensación para las negras, pero creo que en la práctica sí que es cierto que es una posición bastante delicada, sobre todo sin apenas mucho contrajuego, ¿no? Aunque por supuesto más sólida. Pero Paco decidió meterse en el lío y hay este tema táctico, ¿no? Alfil B2, torre C4 y caballo por E6. Cuando empezó la variante, esta fue la jugada que, digamos, escapó, ¿no? Al cálculo de Paco. El caballo no se puede comer porque las blancas dan mate. Curiosamente, fijaros, simplemente con la dama y el alfil, jaque, esta es lo mismo, es única, y tenemos este jaque y dama por. Como veis, la ayuda del alfil en la diagonal, y el rey está súper débil y podemos forzar este mate de manera inapelable, no pueden hacer nada las negras. Directamente F por E6 es mate en 7 jugadas, ¿no? Entonces Paco jugó dama B6, tras caballo por G7, bueno, rey F8, ¿no? Visto la partida, hay la duda de si hubiera sido mejor rey D8. El rey no va a quedar bien en ninguno de los dos sitios, aparentemente puede quedar un poco peor aquí, pero quizás si acabase saliendo a C7, bueno, evidentemente A3. Aquí, si veis esta partida, pues los módulos van a dar ventaja decisiva, van a dar 2 puntos a las blancas, pero bueno, quizás en la práctica le diera alguna chance más, ¿no? a Paco. Rey F8, aquí jugó Enroque, Ponomariov. El ordenador dice que A3 también es una muy buena jugada, da una clara ventaja manteniendo el peón, pero Ponomariov, yo digo, jugó esta fase de la partida bastante bien. Enroque, caballo E5, es curioso porque el ordenador durante un muy buen rato no se entera, va a dar una valoración bastante pequeña, aunque en realidad las negras están bastante perdidas, ¿no? Caballo H5, muy buena jugada, que el ordenador aquí da alfil por E5, da caballo F5, cosas de estas, pero esta jugada, si lo vais dejando con profundidad, es excelente. El caballo viene aquí para preparar luego también F4, entrar por la diagonal, o incluso va a acabar yendo a F6. Aquí jugó dama por B4, tratando de recuperar material, pero realmente también lo que se hace es que se abren las columnas, ¿no? Torre B1, dama C5. La principal debilidad aquí es el rey negro y, como veis, la pareja de alfiles blanca va a ser muy activa, lo mismo que el caballo, la dama, el rey se va a apartar, vamos a poder jugar F4 y tenemos realmente mucho ataque, ¿no? Contra el rey enemigo, mientras que las piezas negras realmente van a tener algunas dificultades porque pueden ser expulsadas, ¿no? Incluso la torre no juega, es una posición de clara ventaja blanca. Bueno, técnicamente perdida, ¿no? Como decía Paco Vallejo. Rey H1 para poder jugar F4, caballo G6 y caballo F6, muy buena jugada. El caballo vuelve, deja paso un futuro a la dama, o incluso dama D2, puede ir dama H6, ya se están amenazando algunos mates, y el alfil además es un poderoso defensor tanto del peón de D6, ¿no? Por ejemplo, eso es una pieza importante. Y aquí Paco, tras pensar mucho rato, jugó torre B8. Bueno, justo en este momento habían acabado también la partida y estaban en la sala de prensa comentando la posición Aronian y Anand, y bueno, veían mal a Paco, evidentemente, parecía que el blanco estaba muy bien, daban algunas jugadas, pero bueno, ellos calculaban, estaban comentando así en directo algunas líneas, era interesante, y al final Aronian llegó a la conclusión de que posiblemente torre C3, esta jugada, hubiera sido interesante, ¿no? para Vallejo. Objetivamente está perdido, hay que ver caballo D5, porque ellos veían solo caballo G4, y digamos que tras caballo F4 había algo de lío, las negras tendrían cierto juego. Objetivamente estás perdido, pero posiblemente resistía más. Evidentemente torre C3 debería ser quizás es la única jugada que podía resistir. Aún así hay caballo D5, que es un poco más dura, esta jugada, y porque no se puede tomar, ¿no? Por dama por, y si torre A7, pues por ejemplo torre FC1, ¿no? Y esto también está ganado fácil para el blanco. Entonces bueno, aquí hay que irse con la dama. Igual una jugada tipo dama H8, aunque parezca bastante fea, y bueno, debemos de tener la partida pues con mucha ventaja, ¿no? Quizás una jugada simplemente como torre B3 o tomar en E7,
una jugada sencilla, ¿no? Aunque bueno, aquí puede haber algún alfil por h3, entonces quizás esta jugada sea mejor, ¿no? Para defender este peón del ataque del alfil y de la dama. La torre defiende aquí h3, esto sigue sin poder comerse, por dama por se sigue ganando, ¿no? Aunque a pesar de que no haya la clavada, esta posición sigue siendo decisiva, ¿no? Porque tenemos un jaque en b8 y se gana la dama. Bueno, tras caballo f6, Paco jugó torre b8. Ya os digo que todo era bastante difícil ya esta posición. Aquí jugó dama d2. El ordenador dice que es alfil c1 muy bonita, que gana, porque bueno, se les escapó, digamos que este detalle, ¿no? A torre c1 hay la jugada intermedia caballo d7. Paco pensaba dar la calidad con torre por c1, pero bueno, caballo d7, y si alfil por d7, torre jaque, rey aquí, dama por. Bueno, objetivamente está ganada la partida. También lo mismo si alfil por f6, torre b8, caballo d7, alfil f4 también está ganada. Pero bueno, dama d2 es una muy buena jugada. De momento amenaza mate en una, con lo cual casi esforzado obliga el cambio, alfil por f6, y ahora de nuevo pues estamos amenazando jaque y entradas contra el rey. ¿Veis la debilidad del rey negro? Es muy importante aquí. Aquí juega torre b5, cambio de torres tampoco aliviaría mucho, porque ahora aún encima se suma la amenaza en un momento determinado de torre b8 también, y a torre b5 simplemente torre d1. Presionamos el peón d6, la idea sigue siendo además también un momento determinado, podemos hacer un jaque y meter la dama por g7 para debilitar el rey enemigo. Veis que las piezas pesadas negras en esta posición es como que están jugando pero un poco atascadas. Y d5. Mejor era alfil d7 y si aguantar aquí con peoncitos de menos, la posición blanca debe estar ganada, pero bueno, objetivamente quizás sea un poco más práctico porque esto lleva al mate ya, ¿no? Dama h6, rey e8, peón por, jaque, rey d7, ganancia de material. Bueno, aquí había muchas donde escoger, por supuesto, torre por d5, esto debe ganar, y dama g7, pero bueno, aunque porque va a caer el peón y posiblemente caiga algo de material, quizás Ponomariov se vio muy ganado aquí, no quiso dar ninguna chance de torre y pieza contra dama y jugó primero la jugada dama g7, ¿no? Estamos amenazando lo mismo y comer directamente. Y si dama f8, que fue la jugada que hizo Paco, ahora hay alfil por d5, ¿no? Con la jaque a la descubierta, tienen que entregar la calidad y seguimos con ataque. Aquí tras rey c7, vemos que rey c6 no vale porque torre d8 y nos vamos a quedar con una torre de ventaja, y tras rey c7 pues es parecido, jaque en e5, primero intermedio, no se puede ahora comer de caballo porque nos comeríamos la dama, y si rey c6 simplemente pues tras dama por f8 abandonó. Rey b7 no es mucho mejor, jaque, rey aquí, y ahora tenemos una elección interesante entre, por ejemplo, dama f6 para venir a dar mate, o podríamos también cambiar las damas y jugar alfil d4, pero bueno, hay muchas que ganan. Aquí tras dama por f8 abandonó porque tras caballo por f8 y de nuevo torre d8 se gana una de las dos piezas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, quedan las blancas con una torre de ventaja. Esto ha sido la victoria de Ponomariov sobre Vallejo, la clave ya en la abertura, este torre por h5 con el golpe caballo d4, y sobre todo lo más interesante fue el tema este con b4 y el caballo por e6, ¿no? que llevaba al mate. Y bueno, vamos ahora con la partida del líder, de los dos jugadores que iban en cabeza, Anand con 2 de 2, Aronian con 1,5, y esto fue pues una española. En este caso Aronian decidió jugar la española clásica, dejando un poco atrás la berlinesa. Como siempre, esta es su gran apertura, sobre todo el gambito Marshall, este tipo de española. Y aquí Anand juega con d3. Aronian es uno de los, quizás el mayor, de los mayores especialistas en el famoso gambito Marshall, ¿no? Que todos conocéis. D3 es una de los anti-Marshalls que hay, esto se ha jugado muchísimo, B5, alfil B3, y aquí en Roque. Bueno, aquí hay muchas jugadas para el negro, se ha probado sobre todo D6, por ejemplo, tenemos ejemplos, por citar algunos importantes, y uno mismo entre ellos, un B4, caballo BD2, caballo A5, alfil A2, C5. Precisamente Sao Paulo-Bilbao, en este mismo torneo, en la final de maestros del 2011, sabéis que antes Bilbao compartió sede un par de años con San Paulo, creo que fue un par de años con San Paulo, y no sé si con México también, ahora hablo de memoria,
con partido sede durante algunos tiempos, ¿no? La final de maestros. Estas habían sido un Anand Aronian, con lo cual, bueno, ya han jugado muchas veces y este era uno de los ejemplos que ya habían jugado, ¿no? Con D6. Con D6 a 4 también tenemos un Svidler Carlsen el año pasado, también se jugó aquí con Enroque, decidió Carlsen. También contra A4 se ha jugado el fil D7, Adams Carlsen ha jugado también esto mucho con negras. Y la otra que se juega mucho, aparte de D6, es alfil B7. Por ejemplo, tenemos un torre 1, una partida con Kramnik Anand, por haceros una idea, ya de hace algunos años, o caballo C3 y Enroque, Polgar, Svidler, ¿no? Pero bueno, ya os digo, hay varias, Aronian ha jugado de todo, ha jugado alfil B7, ha jugado D6 y Enroque, en este caso decide jugar Enroque. Bueno, caballo C3, jugó Anand, la alternativa principal aquí es A4, de hecho Anand ya lo había jugado, por ejemplo, hace algunos años contra el israelita Zoller en Israel, le jugaron alfil B7, y A4, B4, caballo BD2, alfil C5, caballo C4, tenemos una partida entre Carlsen y Grischuk, también del año 2012 en Moscú, también lo había jugado Carlsen con blancas, este A4, que es la alternativa principal, caballo C4, D6, y ahora A3, esto está de moda, es lo que más se está jugando últimamente, la alternativa es jugar A4, hay algunos ejemplos, una reciente, Inarkiev contra Marcus Rager, en Dubái, 2014, siguieron de esta manera. Una partida muy igualada y aunque curiosamente finalizaron 71 jugadas, no penséis que sí firmaron las tablas ya rápido y acabó en tablas, ¿no? A3, y aquí sí que también de nuevo tenemos un amplio abanico de jugadas para las negras, ¿no? Se ha jugado en la partida jugaron caballo A5 y alfil A2, ¿no? Aquí en vez de caballo A5 se ha jugado por ejemplo alfil E6, de hecho Anand ya había jugado esto, Anand Svidler el año pasado. Anand jugó caballo D5, caballo D4, cambió esto. Una partida con, ya os digo, en París, San Petersburgo, el Memorial Equine del año pasado, que se jugó entre Francia y Rusia, en las dos ciudades, perdón, en Francia y en Rusia, sí. Y a partida que acabó en tablas, también contra alfil E6, alfil G5, rey H8, H3, caballo G8, una partida Grischuk-Aronian. Aronian también tenía experiencia con negras, con esta jugada, con alfil E6, partida que acabó en tablas en Polonia en 2013, en Varsovia. O sea que bueno, como veis, ambos tienen mucha experiencia con la línea, como ya dije. En este caso Aronian prefiere variar y jugar caballo A5. También se ha jugado aquí alfil G4, este mismo año una partida entre Motilev y Elianov en Poikovsky 2014, que acabó ganando Motilev con alfil E3, caballo D4. Esta idea es un poco similar a la de antes, ya la vimos. En este caso bastante similar. Bueno, caballo A5, alfil A2 y aquí alfil E6. Fue la jugada de Aronian. Anand todavía seguía en terreno conocido por él. Le habían jugado aquí C5 y tras caballo D5, caballo por alfil B7, B4, tomó y caballo D7. Una partida que acabó en tablas, Anand contra Adams en Baden-Baden el año pasado, en Alemania, en 2013. Ambos tenían mucha experiencia. Alfil E6, y ahora sí, curiosamente en la jugada 11, según mi base, la jugada de Anand es una novedad. Aquí jugó B4 y no encontré en la base ninguna partida ahora mismo con este orden, ¿no? Había varias partidas, algunas de bastante nivel también, y por ejemplo había jugado alfil por E6, esto era muy común, B por E6, B4, D4 lo había jugado Kulaots contra Harvet en Estonia en el año 2013, partida que acabó ganando el blanco. Pero parece mejor B4, caballo C6 y alfil D2. Esto habíamos llegado aquí unas cuantas partidas, ¿no? Y aquí encontré varios ejemplos, por ejemplo, caballo D4, una partida mixta Halkias, o Topalov contra Kasindanov el año pasado, sobre todo lo más importante, C5, H3 y dama D7. Esta fue la partida Topalov-Kasindanov en Grecia, en Tesalónica, que acabó en tablas, ¿no? También aquí jugó el negro D5, una partida Lenier Domínguez contra Kariakin, siguió con H3, caballo D7, en China, 2013, y también caballo A2, caballo D7, dama E2, D4, fue una partida Caruana-Aronian en este año 2014, caballo B6, caballo C2, sabéis cómo fue la partida, ¿no? Esta partida es importante porque vio el plan interesante que Caruana consiguió ganar una partidaza a Aronian, ¿no? Hace poquito en la Sinquefield Cup, una maravilla de partida. Comentaba Anand que su idea era seguir esta partida de Caruana a Aronian hasta un punto en el cual
como había mejoras para el negro, ¿no? La idea era seguir esa línea, pero en algún momento dado variar, ¿no? Y no tuvo mucho tiempo, decía, porque preparó bastantes cosas, y en ese momento pues decidió probar el B4, ¿no? Que esto sería, ya os digo, esto sería la clave. Alfil por E6 sería la principal, y ya digo, muy reciente. Era interesante ver qué mejora había traído Aronian, ¿no? Para su partida con Caruana, que es de hace poquito del torneo. También se ha jugado mucho aquí alfil G5, y hay varias respuestas para el negro. Han probado C5, también han probado caballo C6, es un poco la alternativa. E incluso aquí se había jugado alfil D2, una partida Darío Siv contra Efimenko, este año en 2014, y también caballo D5, un jugador ya más aficionado en Ámsterdam, Bersden contra Van de Doel. O sea, teníamos varios ejemplos aquí, pero bueno, quedémonos con alfil por E6, que fue la jugada de Caruana contra propio Aronian en la Copa Rex Sinquefield, muy reciente, ¿no? Y aquí Anand viene con la novedad, B4, aquí alfil por A2, Aronian tampoco es que le pillara excesivamente de sorpresa, podía hacer, la jugada clara era jugar caballo C6 primero, evitar el cambio, alfil por A2, torre por A2, caballo C6, alfil G5, dama D7 y aquí alfil por F6. Estaba un poco crítico Anand, quizás decía que debía haber esperado un poco a realizar este avance. Parece que a lo mejor podía ser dama D2 primero, y si dama B1 con idea de A4 parece que es buena, caballo D4 también para el negro, con igualdad. Tras el cambio, caballo D5, aquí Aronian jugó alfil D8, ¿no? Creo que A5 o incluso caballo E7, y si caballo por, peón por, C4, A5, garantiza a las negras la igualdad y muy buen juego, ¿no? Parece que no era peligroso dejarse doblar el peón, porque las negras pueden jugar F5, de hecho son planes que en la partida también los acaban teniendo, y de paso abriríamos la columna G. Creo que esto fue una pequeña imprecisión. A4 da a las blancas ahora una ligera ventaja, muy buena idea, ya el plan de A5 no va a ser tan fuerte, caballo E7... Si torre B8 simplemente así con C3, pues hay una ligera ventaja blanca, se evitan los cambios, torre B8, peón por y C3. Creo que aquí durante un par de veces Anand podía mejorar su juego con torre A6, ¿no? Tratando de dominar la columna, de presionar un poquito más el flanco de dama, pero no lo hizo, ¿no? Aquí jugaron dama E6, ya parecía interesante C5 también, y dama B1. De nuevo creo que torre A6, C6, D4, alfil B6 y dama C2 con ligera ventaja blanca le daba algo más de perspectivas. Tras dama B1, Aronian jugó muy bien D5, y aquí ya la posición parece que se va igualando. Tras E por D, caballo por D, caballo por, dama por. Ahora las negras tienen pueden tener ciertos problemas con este peón, pero las blancas también tienen un peón retrasado. De hecho, tras torre 1, alfil F6 y torre a E2, es cierto que este peón va a caer, pero las negras tienen suficiente contrajuego contra el peón de D3. De hecho, aquí juega C5, que es muy buena jugada, y caballo por E5. Había una alternativa interesante, quizás para intentar desequilibrar, a lo mejor en otra, si fuera al revés y Anand tuviera que intentar ganar, se podía igual haber intentado torre por E5, dama 8, y ahora pues quizás B por C5, ¿no? Con idea de D4 y tal, conseguir aquí dos peones por la calidad. También se puede comer de torre, ¿eh? Pero bueno, quizás es más interesante jugar de B, que podemos conseguir los peones pasados, ¿no? Bueno, esto no es los módulos lo valoráis con igualdad y con cierta compensación, y esto es una posición yo creo que interesante, por lo menos para jugar a ganar, ¿no? El tema es que al ganar el peón, realmente las negras van a quedar con muy buen contrajuego, y de hecho tras C por B4, tras pensar un rato, Anand acabó comiendo de dama, devolviendo directamente su peón, ¿no? Consideraba que tras C por B4, por ejemplo, G6, H3, torre BC8, y que aquí las negras tienen muy buen contrajuego, ¿no? Te puedes ir con el caballo, por ejemplo, caballo F3, alfil G7, y ahora van a venir las dos torres, la diagonal, y esto es muy buena compensación para las negras, ¿no? Aún así, hombre, podría serlo algo mejor. Anand jugó dama B4 y esto lleva a las tablas tras alfil por y dama por D3. H3, H6, torre 3 le dio jaque, torre 1, rey H2 no cambiaba mucho, la idea es dama A4 igualmente, y ahora aquí torre B1. Bueno, esto sí que lleva a las tablas directamente. Intentar jugar a ganar, perdón, con dama E7, pero ya digo, las negras no tienen tampoco grandes problemas. Se puede jugar torre FC8, se puede jugar dama B3, por ejemplo, quizás esta es más segura, y la partida es tablas. Tras torre B1 se cambian las damas, se ataca el peón C, y bueno, se cambió todo esto y se llega a un final y se firmaron las tablas. Bueno, esto ha sido la ronda 2 de la final de maestros.
Y espero que os hayan gustado los vídeos. Han sido dos partidas bueno, interesantes desde el punto de vista teórico. Una pena para Vallejo que se quedó ahí perdido, pero bueno, esperemos que mejore la segunda vuelta. Tenemos ahora, después de la primera vuelta, tenemos un día de descanso en el torneo de maestros, pero la Copa de Europa de Clubs sigue, así que haremos un vídeo seguramente mañana de la Copa de Europa de Clubs para aprovechar el descanso de la final de maestros. Y nada, como siempre, espero que os haya gustado. Se despide el maestro Fide Oscar de Prado para pokerajedrez.com.